Hola gente, bienvenidos a todos nuevamente. Perdón por mi español que no es muy bueno, entonces yo voy a intentar hacer una presentación muy rápida acerca de quién es Convergent, quién es Cial Telecom. Entonces, bienvenidos, espero que ustedes gusten de la presentación. Vamos a hablar un poquito de sound masking, la importancia de sound masking para las oficinas, que estamos yendo con una tendencia muy grande, oficinas muy abiertas. Entonces, yo creo que esta es una solución tecnológica que puede ayudar mucho en el punto de vista de acústica, lo conforto acústico dentro de las oficinas. Puede pasar, José, por favor. Bueno, este es solamente para usted tener una pequeña idea de quién somos nosotros. Este es los gran números de aquí de acá de Cial Telecom. Me gusta mucho de hablar un poquito de las certificaciones conquistadas, que son más de 3,000. Entonces, lo punto es que nuestros empleados son muy capacitados para hacer la implementación de sus proyectos, pero que hacemos una inversión muy grande en capacitación, porque nosotros acreditamos que esto es una manera que tenemos de pasar una calidad para ustedes, para nuestros clientes. Entonces, el punto de certificaciones es muy importante. Claro, y ahí también tenemos más de 20,000 proyectos completados, 20,000 clientes ahora estoy hablando también de Convergent, porque este año, en 2021, hacemos parte ahora del grupo Convergent, que podemos decir que somos una multinacional mundial, entonces con presencia en Brasil, Estados Unidos, América Latina, también en Europa y también Asia. Entonces, ustedes pueden contar con nosotros para implementación de sus proyectos. Si por acaso usted tiene operaciones en estas regiones, por favor, conte con Cial Telecom /Convergent para hacer sus proyectos. Próximo, José, por favor. Bueno, como hablé un poquito, estas son las regiones que nosotros ahora junto con Convergent tenemos oficinas, como hablé un poquito, América del Norte, América del Sur, Europa y también Asia. Por favor, José. Bueno, este es nuestro portafolio. Claro que la idea no hablar de todas las soluciones porque son muchas. El punto es que, do punto de vista de implementación de proyectos, Cial Telecom es una empresa muy capacitada para hacer proyectos de audio y video, de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad electrónica, seguridad física, pero que también seguridad digital. Tenemos también en nuestro portafolio comunicaciones unificadas, que son teléfonos VoIP, todos los sistemas de telefonía IP. También trabajamos con data center, ciberseguridad, como hablé un poquito. Hay un punto importante que dentro de nuestra oficina tenemos una oficina creativa, que es acerca del desarrollo de soluciones propietarias. Entonces, nosotros tenemos condiciones de entregar a ustedes una solución personalizada acerca de software, pero que también de hardware. ¿Ok? Entonces, la idea de Cial Telecom no es hacer algo mucho más personalizado, customizado para nosotros, para nuestros clientes. Este es el punto que gustamos de hablar que no estamos hablando de una integradora que va a integrar servicios de pratelería. No, es una integradora para entregar servicios personalizados. Próximo, José, por favor. Bueno, estas son algunas de nuestras certificaciones técnicas. Como hablé en el inicio, es muy importante hacer las certificaciones porque acreditamos que esta es la manera de poner nuestros colaboradores para trabajar, para entregar un servicio de calidad, tanto do punto de vista de implementación, pero que también do punto de vista de post-ventas. Próximo, por favor. Bueno, estos son algunos de nuestra selección de proveedores. Tenemos
muchos proveedores. La idea es, el punto como hablé en el inicio, el que nosotros hacemos la implementación de acuerdo con el cliente. Entonces la solución es decidida a cuatro manos. Sí, este es el punto más importante. Entonces, eso solamente algunos de nuestra selección de parceros que nosotros tenemos. Próximo, por favor. Algunos clientes que trabajamos acá en Brasil, pero que también en Latinoamérica y también a nivel mundial, son solamente algunos. Entonces, es mucho más que hablar que trabajamos con gran clientes, es la idea que podemos trabajar todos los niveles de proyectos, desde medio hasta gran proyectos. Próximo, por favor. Nosotros tenemos también acá un sistema, un command and control. Acá este es nuestro command and control que está acá en Brasil. Tenemos una escala de cuidado de 24/7, servicios en 3 idiomas, técnicos en sitio hasta 1 hora, en un video con 24 pantallas que nos ayuda a hacer el monitoreo de nuestros clientes. Próximo, por favor, José. Este es nuestro Social Care, que es el servicio de postventas que va a garantizar la continuación de su proyecto. Claro que es un servicio para garantir que podemos hacer también no solamente la implementación del proyecto, pero que también podemos garantir la continuación de este proyecto hasta con un servicio llamado Social Care que nosotros tenemos acá. Próximo. Estos son algunos casos de éxito que tenemos. Hay una venta muy conocida que es Decathlon, es una empresa muy conocida. Insper también, que es una universidad acá de Brasil. Tenemos también muchos proyectos en gobiernos, también en Itaipu, que es una hidroeléctrica acá de Brasil. Por favor, próximo, José. Ahora sí tenemos Gastón. Gracias, Eric. Sí, bueno, ahí están todos los datos de nosotros. Como director de desarrollo de mercado, siempre participando en los webinars. En esta oportunidad, invitando a José Fernando Castañeda, él es de Foodpoint, Sprint, perdón, y él nos viene a hacer una presentación muy interesante el día de hoy, que va a hablar sobre el sound masking, este enmascaramiento del sonido, ¿no es cierto?, para poder combatir hoy día los problemas que se presentan en las nuevas oficinas, que son muchos personas trabajando en espacios abiertos y muchas veces el sonido de otras personas nos interrumpe en nuestras conversaciones, en nuestra concentración, y entonces para eso él nos solución bien interesante, que es comercializada por nosotros, por Cell Telecom, en toda Latinoamérica, así que si la encuentran interesante, háganos saber sus comentarios, contáctense con nosotros y vamos a poder ayudarlos con estas soluciones sin ningún problema. Así que gracias, Eric. Vamos a dejar entonces a José Fernando Castañeda que nos haga su presentación que nos tiene preparada para el día de hoy, ¿sí? Bienvenido, José. Gracias, disculpa por mi español, gente, perdón. No te preocupes, Eric, tu español es bastante bueno. Gastón, muchísimas gracias por darme la palabra y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar. La idea de hoy es hablar un poco acerca del enmascaramiento sonoro. Mi nombre es José Fernando Castañeda Zúñiga, yo pertenezco a Foodpoint Latinoamérica. Nosotros somos representantes para Viant en toda la región LATAM y yo me encargo de la parte principalmente de preventas. Disculpe. Si de repente escuchan algo de ruido de fondo, tengo un taladro justo haciendo arreglos afuera de mi casa, pero bueno, así es la nueva realidad. Entonces, en cuanto al enmascaramiento sonoro, lo que veremos hoy a nivel de agenda es cuál es el nuevo ambiente de trabajo, es decir, qué dicen los expertos acerca de qué se espera posterior a la pandemia, tecnologías y tendencias, algunos fundamentos de acústica arquitectónica, los cuales son importantísimos para entender qué es y para qué sirve el sound masking. Luego entraremos un poquito más en detalles educativos de qué es el enmascaramiento sonoro, cuáles son sus aplicaciones y algunas informaciones y referencias respecto a las fuentes de información que tomamos durante este webinar.
Entonces, hablando un poco acerca del nuevo ambiente de trabajo, nosotros hemos realizado un resumen de varias fuentes de información externas, tales como el Harvard Business Review, por ejemplo. Daniel Davis, que es la persona que aparece acá, es un PhD, investigador senior en una compañía internacional de diseño en Australia llamada Hassel. Y ellos ven 5 modelos específicos para el espacio de trabajo post-pandemia. Ellos toman en cuenta que hay sitios que vuelven a ser como eran, es decir, que la gente vuelve a retomar su rutina normal 9 a 5, simplemente con una diferencia un poco más en higiene y flexibilidad, pero en general todo vuelve a ser como era. Los otros 4 espacios son un poco más innovadores y que ahora en la pandemia toman más relevancia. El primero es Clubhouse, en donde la persona que trabaja solamente va a la oficina cuando requiere reunirse con alguien, socializar, trabajar en equipo, pero la mayor parte de su tiempo lo realiza en casa con trabajo focalizado. Entonces, por eso se le llama Clubhouse, porque la oficina es un hub social, ¿cierto? La gente solamente va a reunirse y socializar. El trabajo asignado en actividades es que la gente trabaja en la oficina, pero sin un escritorio asignado. Es decir, pueden caminar y visitar diferentes ambientes dentro del mismo edificio, ya sea escritorios flexibles, cabinas telefónicas, espacios de salas de juntas, trabajo enfocado en un pequeño cubículo, lounges donde van a comer, a socializar, a tener trabajo informal. Entonces, por ejemplo, en Australia se tenía que por cada 8 escritores había 10 personas. En cambio, ahora con la pandemia se espera reducir ese valor hasta 5 escritorios por cada 10 personas. Entonces es menor cantidad de escritores para la misma cantidad de gente. Es una optimización muy fuerte del espacio, todo con el fin de reducir la cantidad de gente que está dentro de las oficinas y la cantidad de bien raíz que yo necesito para mantenerlos. El otro es Hub and Spoke, el cual es, en lugar de tener una sola gran oficina centralizada, un edificio de 10 pisos en el centro administrativo y de negocios de una ciudad grande, se tienen varias oficinas satélites, ¿cierto? Las cuales quedan en suburbios o vecindarios donde la mayoría de las personas que trabajan en esa empresa viven cerca. Entonces se ahorran la hora pico de irse hasta un centro de negocios y viven diariamente entre sí beneficiando aún la interacción cara a cara, ya que aún van a una oficina, pero no es que vean a todo el equipo, sino que ven a digamos, a una cierta cantidad de gente que vive, digamos, en la vecindad. Entonces comparten también eso. Y trabajo totalmente virtual, todo el mundo desde casa, sin oficinas, todo virtual, todo en la nube. Es, digamos, los 5 modelos que se tienen. El sound masking es especialmente importante para los primeros 4, ¿sí? Entonces, como era Clubhouse, trabajo basado y Hub and Spoke. Ahí es cuando sound masking empieza a tener sentido. Otras cosas que otras fuentes dicen, CNBC, por ejemplo, habla de un lujo completamente nuevo de la oficina en la pandemia y ya se hablan de valores de porcentaje más específicos. Por ejemplo, 30% de los empleados prefiere trabajar remotamente, ya sea de manera híbrida o 100%, y están dispuestos a irse si el empleador no les da esa opción. Entonces, es casi una obligación para retención de talento ahora en las empresas que ofrezcan esa modalidad, ¿sí? Hay encuestas, por ejemplo, McKinsey, que 9 de cada 10 organizaciones estarían combinando trabajo remoto y en sitio. Es decir, que la forma de trabajo híbrido ya no solamente es por la pandemia, sino es algo que definitivamente se va a quedar, ¿sí? 70% de las empresas, 70% de los empleados que fueron, de los casi 600 empleados que fueron encuestados por esa compañía llamada Mercer, tienen adopción del modelo híbrido, nuevamente, trabajo remoto en persona. Es decir, que hasta 2 encuestas validan que el trabajo híbrido es algo que está en auge y que va a seguir creciendo, ¿sí? Justamente, como ya no hay tanto personal dentro de un mismo edificio,
los espacios se reducen, pero entonces se empiezan a generar otras preguntas. ¿Son abiertos? ¿No son abiertos? ¿Qué tipo de arquitectura tengo? Y cómo eso afecta a algo llamado privacidad acústica y privacidad del habla, ¿sí? Y algo que se va a volver muy normal. Si quiere ir a trabajar, reserva en línea, ¿sí? Incluso si es por unas horas, tienes que tener ya la reserva hecha para tener control de quién está y quién no, ¿sí? Y para que la empresa misma pueda saber si se está teniendo un retorno a la inversión al reducir su cantidad de bien raíz. Gensler, que es una firma también dedicada a Workplace Practice, habla de 5 aspectos que van a cambiar y que ahora el trabajador espera tener. Movilidad, ¿cierto? Es decir, poder o trabajar remotamente o irse a cualquier sala de juntas o trabajar desde la casa de la abuela, cosas de ese estilo, y puedan hacerlo sin que la compañía lo evite, ¿sí? Que puedan tener configuraciones de trabajo que ahora también incluyen el hogar, es decir, escritorios de cierto color en la casa, ergonomía y todo lo que también tengo en la oficina, ahora también trasladado a la casa. Privacidad, es decir, en la oficina ya era un problema, ahora la gente espera tener ese mismo nivel de privacidad que ya tienen en la casa, aún si están trabajando desde casa, es decir, que no los contacten fuera de horas, que respeten sus espacios de comidas, de familia, etcétera. Que hayan asientos no asignados, es decir, esto es algo que ya venía en incremento, pero es que ya la gente no tenga una sala con el nombre de esta es la oficina de José Castañeda, no, que ya puedan sentarse donde lo deseen, que puedan ir y venir de manera libre, sin que los tengan asignados a un puesto. Ahora, compartir es un problema por el tema de la bioseguridad, pero es algo que se está resolviendo. Y salud y bienestar. Ahora que se habla de tener desinfección, estar lavándose las manos, tener limpios las superficies, ya se espera que de aquí en adelante eso se mantenga, y no solamente a nivel de limpieza, sino de ergonomía, de comodidad, de todo lo requerido a salud y bienestar. Entonces, esa es la visión realmente de la arquitectura y de los expertos en estos campos sobre el trabajo. Ahora, ¿eso qué significa a nivel tecnológico y en especial a nivel audiovisual? Se espera que la tecnología pueda soportar espacios colaborativos y flexibles, ¿cierto? Que también se tengan soluciones de administración de espacios, sistemas de agendamiento, automatización de escritorios, cartelería digital, es decir, que yo desde que entre a una sala, yo sepa cuánto aforo hay, quién está, quién se espera llegar, dónde me autentico, conexión a internet, todo. Pueda tener home office, ¿cierto? Y que haya seguros, haya privacidad en especial, eso es algo que vamos a estar enfocando mucho en esta presentación, y bienestar y salud, ¿sí? Que yo esté muy seguro de el espacio de trabajo que tengo ahora está también pensado para yo poder ser productivo, llamémoslo de alguna manera feliz o tranquilo o evitando el estrés lo más posible, ¿vale? Este es justamente un resumen de la encuesta de McKinsey, en donde ya se le pregunta a la gente qué están diciendo acerca del trabajo remoto. Lo que encontró esta encuesta es que la mayoría de los empleados prefieren un modelo de trabajo más flexible después de que la pandemia se termine. Así que eso es algo que definitivamente va a quedarse y que ya están las expectativas de los trabajadores a nivel global. Antes del COVID, el 62% de las personas trabajaba en sitio, el híbrido era 30% y el remoto, full remoto era 8%. Hoy en día, y por obvias razones, el trabajo en sitio se ha reducido dramáticamente, 25% menos, y el híbrido ha tomado una delantera bastante importante, de 52%, en donde el modelo de trabajo sea muchísimo más flexible. ¿Qué significa entonces el tener un modelo más flexible, de espacios abiertos, de tener una arquitectura visualmente más agradable, evitar el estrés, incluir cosas como colores más vivos, puff, espacios colaborativos? Eso significa tumbar en cierto modo paredes y significa tener plantas abiertas.
Pero eso, ¿qué implicaciones tiene a nivel de no solo cómo se ve, sino cómo suenan esas oficinas? Que es algo que la gente no siempre piensa. Y ahí es cuando es importante entender ciertos fundamentos básicos de la acústica arquitectónica. Hay algo tan sencillo como un ABC. En la acústica arquitectónica hay 3 formas de tú combatir el ruido, las distracciones por temas de fuentes sonoras externas que no se desean. Por ejemplo, un taladro afuera, o un colega que es muy ruidoso, o alguien que no tiene audífonos y que quiere escuchar música, porque de esa manera es más productivo mientras trabaja. Así que están 3 puntos. Primero, absorción, es decir, reducir el nivel de ruido mediante algún panel acústico, alfombras, paneles de pared. Uno de los valores más comunes es coeficiente de absorción, ¿cierto? Esto está ligado a que el sonido rebote, es decir, yo hablo y luego llega a la pared, llega al techo, llega al piso, y ahí esa superficie absorbe ese ruido. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un plano muy abierto? ¿Cierto? Si ya hay menos sitios en donde yo puedo poner absorción, ¿qué ocurre? El B se refiere a bloqueo, o en algunos países es también llamado aislamiento o aislación. Y es bloquear sonido, en este caso, es con barreras sólidas, ¿cierto? Es una pared, una separación entre 2 personas para que el sonido directo de una persona no se filtre hacia otro espacio. Ahí tenemos particiones de cubículos, paredes físicas de ladrillo o de drywall, ventanas, puertas, o cualquier material que tenga una masa y que esté actuando como una barrera, ¿sí? Y por último, está cobertura. Cuando yo no tengo un tema de absorción y bloqueo, ¿cómo evito que se filtre esta información? La descripción, entonces, aquí está dado en función del ruido, ¿cierto? De aire acondicionado, tráfico vehicular. Entonces, ¿cómo creo yo una cobertura del ruido? Entonces, en vez de hacer una intervención física del espacio, ¿cómo hago yo para tratarlo directamente sobre el aire? Ahí es donde el concepto de sound masking empieza a calar, y lo acotamos a que el sound masking es una solución de cobertura. No es de absorción, no es de bloqueo, es de cobertura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Más en detalle. Cuando tenemos áreas de plano abierto, tenemos algunas que tienen, por ejemplo, particiones entre sí, ¿cierto? Si vemos aquí en la imagen, tenemos 2 personas que trabajan una al frente de la otra, ¿cierto? Con una ligera partición de baja altura, con cubículos pequeños y con algunas superficies reflectantes. Entonces, en absorción, tenemos que el techo, en este caso, sería el que absorbe, ya que el sonido llega directamente a la persona, perdón, al techo, y el techo debería reflejar lo menos posible hacia el vecino. Así que el techo debería ser el absorbente. La B es el bloqueo. Hay una partición de baja altura, pero hay una partición. Es decir, que el sonido llega aquí porque hay una línea directa de conexión entre las 2 personas. El sonido debe ser bloqueado por la pared, es decir, es poner literalmente algo enfrente de mi cara, así como yo pongo la mano al frente de mi cámara y ustedes no me ven, es lo mismo para el audio. Y en la C sería cobertura. ¿Qué pasa con ese sonido que viaja libremente en ciertos ángulos hacia la otra persona? ¿Y qué pasa si yo no tengo el cubículo con esta partición? Entonces ahí es cuando la cobertura, que viene siendo lo que ustedes ven en el techo, entra a tener sentido. Si yo tuviese una oficina de área cerrada, que es hoy en día cada vez menos común, pero se ve todavía, casi todo depende del cubículo y de la partición entre sí. Pero a nivel arquitectónico eso se está evitando, precisamente porque los espacios cerrados en la pandemia son completamente casi prohibidos y son tabú hoy en día. Y aun si la pandemia no existiera, las oficinas hoy tienden a tener más luz natural, más flujo en la vista, en que tú te pares y veas todos tus colegas, o que tengas un efecto psicológico en que no estás encerrado en 4 paredes todo el tiempo trabajando casi en una cárcel, sino que tengas más luz natural, puedas ver la ventana hacia afuera,
puedas mirar hacia el final del pasillo, ¿cierto? Por busca de inspiración, eso tiene también efectos psicológicos. Así que las áreas cerradas cada vez están evitando más, ¿cierto? Así que eso es importante saberlo. Pero el área cerrada, por ejemplo, tiene mayor uso del vidrio, menos paredes al techo. Así que eso también a nivel acústico tiene sus efectos, ¿sí? Entonces, ¿qué solución se le puede dar cuando la A y la B son complejas, ¿cierto? Porque intervenir físicamente con particiones muy altas ya no es requerido, bueno, ya no es deseado. Y tener particiones bajas, bueno, es temporal, pero tiene, digamos, ciertas áreas en donde el sonido se sigue filtrando. Entonces, ahí es donde entra el enmascaramiento sonoro. Y para ello voy a mostrarles un pequeño video desde el cual podemos ver un poco mejor cómo funcionaría esto. Voy a mostrar desde acá para que se vea de manera más óptima. Voy a silenciarlo y lo voy a ir narrando. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y lo que ven acá entonces es cómo sería el sound masking directamente sobre dos personas y una explicación general de qué exactamente es el sound masking. Entonces, tomemos esta gráfica rápidamente. Tenemos una persona que típicamente la voz humana tiene un nivel de presión sonora de 65 decibeles. ¿Cierto? Cuando yo hablo a este nivel, que es el nivel estándar normal, hasta a 24 pies una persona podría escucharme, ¿cierto? Con un nivel de ruido normal, controlable, ¿cierto? Típico en una oficina que está muy por debajo de este valor. Entonces, hasta dentro de 24 pies, una persona podría estar escuchando. Significa que hay un radio alto a mi alrededor de personas que podrían estar potencialmente escuchando lo que yo diga, ya sea para bien o para mal, para que se distraiga esa persona sin quererlo, porque si el sonido llega a tus oídos, pues uno no puede evitar que el cerebro lo procese. Entonces, lo que hace el sound masking es incrementar ese ruido de fondo y actuar sobre algo que se llama relación señal-ruido, en donde reduce notoriamente la distancia a la cual la información acústica, es decir, de mi voz, sea más difícil de entender. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace es, de 0 a 12 pies, la gente quizás podría escucharme. De 12 pies en adelante, es ininteligible. No es que no exista, es ininteligible. ¿Qué significa ininteligible? Les voy a poner un ejemplo con una cortina. Si ustedes tienen una ventana y la luz entra y no hay nada en el medio, pues ustedes ven toda la luz que llega, pueden distinguir que allá hay una vía, hay 3 autos de color rojo, hay una casa o un edificio. Si ustedes ponen una cortina al frente de la ventana, ustedes ven que todavía pasa luz, pero no ven el detalle de lo que hay al otro lado. Es el mismo caso con el sound masking. El sound masking hace que esa información sea más difícil, todavía existe, pero sea más difícil de procesar y que el cerebro simplemente la deseche y diga, ok, ahí hay ruido, pero realmente mis oídos no lo captan. No es algo que yo voy a invertir mis recursos de, llamémoslo, procesamiento de mi cerebro en entender algo que no me incumbe en cierto modo. Entonces, eso es lo que reduce, lo que llamamos radio de distracción. ¿Cómo lo hace? Lo hace con proyección de ruido directamente sobre las personas en un espectro específico de frecuencias. No es cualquier tipo de ruido, hay un espectro muy detallado, ya lo veremos más adelante, en frecuencias y en nivel, ¿sí? No debe superar ciertos valores. ¿Cómo se instala y cómo se realiza el deployment o la instalación? Hay una unidad central, se pone una serie de altavoces específicamente diseñados para sound masking y se distribuye alrededor de todo el espacio abierto, ¿sí? Hay dos formas, directo e indirecto, luego les mostraré qué significa esto. Hoy en día el más común es sonido directo, que es la serie Qt Pro, que es la que ustedes ven, que es nuestra familia de soluciones
de enmascaramiento sonoro directo, es decir, altavoces en el techo que radian este ruido directamente hacia las personas, ¿sí? Esa es la serie QT Pro y que tienes la instalación centralizada en un rack. La serie indirecta es un altavoz que está entre un techo de concreto y un techo falso, un altavoz que radia hacia arriba y lo que hace es aprovechar las reflexiones para cubrir un área mayor, ¿cierto? Y esa se llama Dynasound Pro, que es nuestra segunda familia de soluciones. Entonces, un altavoz que cubre mayor área y que puede irradiar hacia arriba. Tenemos diferentes versiones donde se puede instalar, colgado a techo, en techos más altos, en cerchas. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta estos 4 factores. Me voy a devolver un poco para que sepan, ok, cómo cotizo o qué debo tener en cuenta en un sistema de sound masking, cómo lo pongo en contexto de mi cliente. Y es tipo de techo, altura del techo, cómo está distribuida la oficina, un plano ayudaría mejor, y si necesitan o no música y o perifonía. Es decir, el sistema de enmascaramiento sonoro no únicamente sirve para ruido, sino para otro tipo de señales que funcionan de manera paralela. Y es completamente escalable. Ahora veremos cuáles son las aplicaciones en donde se puede poner, pero es básicamente pensado para cualquier espacio de trabajo, ¿cierto? CambridgeSound.com es específicamente nuestro sitio web para que aprendan más sobre esta solución. ¿Ok? Entonces, voy a volver a compartir la presentación de PowerPoint y les voy a mostrar un par de detalles. Voy a ir muy al punto acá para mostrarles qué es el enmascaramiento sonoro. Entonces, es añadir ruido de bajo nivel en el ambiente para mejorar privacidad del habla y disminuir distracciones. No debe ser muy alto ni muy bajo, sino en su punto. Y hay un número mágico que luego les mostraré. Tiene muchísima historia, incluso se cree que los romanos fueron los primeros en encontrar su propia versión del enmascaramiento sonoro, donde utilizaban fuentes de agua para enmascarar el ruido de carruajes. Es decir, imagínense las calles empedradas de la Roma antigua, pasaban grandes carros con los golpeteos de los caballos, se utilizaban mucho fuentes de agua, justamente para evitar que eso molestara a la gente dentro de las casas. Por eso también se encuentra en la antigua Roma muchas fuentes fuera de las casas. Es también un sound masking primitivo, ¿sí? Ya tuvo sus orígenes oficiales en finales de los 50 y principios de los 60 en Boston, con varios consultores que desde ese entonces vienen haciendo innovaciones en este tipo de soluciones. Siempre el sound masking o enmascaramiento sonoro tiene 3 objetivos. Eso es todo lo que cumple. Privacidad del aura, protegerla. Distracciones de ruido, reducirlas. Confort, mejorar. Protección, reducción, mejoramiento. Privacidad, distracción, reducción de distracción y mejoramiento del confort. ¿Qué es la privacidad del habla? Que es el primer punto. Es la inhabilidad de un escucha no deseado de entender la conversación de otra persona. En términos latinos, es la protección contra el chisme. Es decir, que alguien no te entienda si tú no lo deseas, ¿cierto? Eso viene siendo la privacidad del habla. Ya sea porque uno quiera o no escuchar, o sea, literalmente es en esos casos donde dicen, la información me llegó, no tengo nada más que decir en mi contra. Entonces, la idea es proteger eso, de que tú puedas hablar con tranquilidad y que eso no te distraiga, ¿cierto? El nivel de distracción se relaciona directamente con la inteligibilidad. De nuevo, si yo estoy mirando a la ventana, yo me puedo quedar y distraerme solo con la vista y decir, ve, qué tan bonito está el día, ojalá pudiera hacer un picnic, ¿cierto? Y eso es algo que nos ha pasado normalmente. Con el ruido lo mismo. Si alguien está hablando y tú captas esa conversación y dices, ve, qué interesante, qué problema, que, ¿cierto? Te inmiscuyes aún sin desearlo. El enmascaramiento sonoro trata de proteger esa privacidad y evitar que eso se dé, ¿cierto? Entonces, está la inteligibilidad y también el volumen. Entonces, si el ruido de fondo es más alto de que una conversación normal,
pues entonces esa conversación se vuelve ruido de fondo. Y el cerebro, cuando escucha ruido de fondo, lo ignora. Entonces, esa es la idea, convertir eso en algo que el cerebro ignora. Una forma de entender muy bien la privacidad acústica es, por ejemplo, esta encuesta que se hizo sobre una persona en un espacio de trabajo abierto. Actualmente trabajo en un cubículo. Mis vecinos son un hombre en pleno proceso de divorcio, una mujer con un niño problemático y otra mujer con un familiar anciano que debería estar en una institución de salud. La única cura para mi infierno personal es una sala silenciosa con una puerta. Quizás así mi empleador podría aprovechar el dinero que me paga por mi día de trabajo. Y además, esta persona está ubicada al lado de la fotocopiadora. No es un tema únicamente de que la persona se sienta bien o no, es un tema de producción. Si yo estoy distraído, no hago mi trabajo. Si yo no hago mi trabajo, el dinero que mi empleador me está pagando no se va a ver. Así que es tan sencillo como eso. El profundo efecto negativo que tiene la distracción sobre una persona es no le pagan, el dinero del empleador no se está viendo. Y los trabajadores hoy en día a nivel de privacidad acústica no tienen buena satisfacción. Muy buena iluminación, excelente calidad del aire, maravilloso aire acondicionado, los muebles son muy cómodos, la distribución es muy buena, pero privacidad, si yo hablo me escuchan a metros. Entonces ahí es donde el enmascaramiento sonoro empieza a tener sentido. Los elementos clave son 4. Espectro, nivel, que no sea muy alto ni muy bajo, sonificación apropiada y uniformidad. Voy a ir rápidamente sobre ellos. Todos han escuchado alguna vez de que el ruido tiene colores y eso está relacionado a cómo el ruido se comporta respecto a la frecuencia. Entonces está el ruido blanco, que si lo pensamos es el ruido que si ustedes alguna vez encendieron un televisor viejo y no tenía señal y mostraba estas hormiguitas, eso es ruido blanco. El ruido rosa es una variación del ruido blanco y son ruidos molestos, son ruidos que incluso funcionan sobre todo el espectro, desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. La voz humana, que es donde el sound masking debería actuar, está solamente entre 250 y 4000 Hz. Así que el ruido de enmascaramiento, el ideal, ¿cierto? Que es lo que la industria del enmascaramiento ha acordado, es esta línea. Empieza con un nivel relativamente alto en bajas frecuencias, pero se reduce a medida que llega a las altas frecuencias. El ser humano tiene una sensibilidad en el oído no tan buena en bajas frecuencias, pero va incrementando en altas. Así que la idea es que ese espectro sea indetectable, sea lo más cómodo posible para el ser humano. ¿Ok? Eso en cuanto al espectro. Y ese espectro está fijo. Eso ya está dado por nosotros como fabricante. Ya está calibrado de esa manera. ¿Qué pasa con el nivel? ¿Qué tan fuerte debe sonar? Si ponemos en contexto lo fuerte que debe sonar el sound masking y qué significa ni muy bajo ni muy alto, pongamos en contexto qué significan los valores en decibeles. Una biblioteca silenciosa tiene un ruido de fondo de 30 decibeles. Una conversación entre dos personas a menos de 1 metro de distancia tiene 60 decibeles. Ya es alto. Es una escala logarítmica. Entre más alto voy, más difícil es llegar a un nivel alto, porque miren que a 70 decibeles es una aspiradora. Y eso es fuerte, es muy, muy duro. Todos los que hemos hecho limpieza en la casa lo sabemos. Un avión de pasajeros llega a 85 decibeles cuando estás adentro del avión. Y eso es ensordecedor. Un taladro, que es lo que yo en estos momentos tengo en mi casa, afuera, una persona que está al frente de un taladro llega hasta 98 decibeles. Es un valor altísimo. Entonces, ¿dónde queda bien el enmascaramiento sonoro? 48. Ese es el valor ideal. Entonces es más alto que una biblioteca silenciosa, que el silencio es sepulcral, pero más bajo, notoriamente más bajo que una conversación normal. Significa entonces que a largo plazo, escuchar el enmascaramiento sonoro es incluso menos nocivo que una conversación de oficina, ¿sí? Así que eso también es un caso a favor. No tienes que ponerlo a todo dar para que funcione. Tiene que sonar suave, más bajo que mi propia voz. También es importante la sonificación. ¿Dónde lo pongo? ¿En qué áreas necesito yo enmascarar sonido? Por ejemplo, en este caso de la diapositiva que estamos viendo,
tenemos un área de oficina abierta. Ahí necesito sound masking, porque hay muchas personas en un área. La única solución que yo tengo para mejorar la privacidad del aula y para mejorar la efectividad, perdón, la productividad de las personas que trabajan ahí es con cobertura, es decir, sound masking, porque yo quiero conservar el área sin paredes, sin nada, ok, necesito algo para que la arquitectura a nivel acústico funcione, pongo sound masking, ok. También necesito proteger la privacidad dentro de las oficinas privadas, es decir, que no únicamente los que están afuera en las zonas abiertas no escuchen lo que dice su vecino, sino que lo que yo hable dentro de la oficina privada no se escuche afuera. Entonces, ahí hay otra zona. Pero hay un tercer concepto que es uniformidad, y es que yo no puedo entrar al sitio y que de repente haya un incremento o una notoriedad en el sound masking. Tiene que ser uniforme y eso lo veremos más adelante. Entonces, no solamente debo tener sound masking en las zonas donde se requiera únicamente privacidad del aula y ya está, sino también en las zonas de transición. Es decir, si yo voy pasando de un sitio a otro, que también se pueda tener el sound masking allí. La uniformidad significa que yo tengo una distribución de altavoces, de sound masking, de tal manera que todos irradien y creen un enmascaramiento uniforme. Que yo no vaya caminando y escuche cosas como shh. Eso es indeseado. Tiene que ser un sonido y un ruido tan estables que mi cerebro ni siquiera sepa que hay sound masking en el sitio. ¿Ok? Entonces se usa un patrón de cuadrícula y eso, digamos, se visualiza una vez que se hagan cálculos detallados. Pero por eso a veces se ponen como muchos altavoces o muchos, el nombre correcto es emisores, en el techo para crear una uniformidad, ¿cierto? O si no, el sound masking perderá efectividad. Entonces tenemos esas dos formas de hacerlo. Indirecto, que es un altavoz apunta hacia el techo y irradia a todas partes. O directo, que es el más común hoy en día. ¿Por qué el directo es más común? Me permite mayor control de cuántos emisores requiero por cada zona, si requiero variar un poco el nivel, quizás el techo es un poco más bajo, más alto, hay mayor absorción, resulta que en un piso hay de madera y en otro hay alfombra, entonces eso también afecta el ruido de fondo, así que el directo me permite un control mucho más detallado. Y por ejemplo, si no quiero que se filtre hacia un sistema de videoconferencia que tengo en una sala de conferencias, el indirecto simplemente irradia a todas partes. El directo me permite poner o no radiadores, emisores donde yo lo desee. Entonces, ahí tenemos esas dos formas de pensarlo. Dynasound con el indirecto apunta hacia arriba y dispara, o el directo apunta directamente hacia las zonas donde requiere sound masking. ¿Okay? ¿Qué aplicaciones tengo? Siempre tengan muy claro, enmascaramiento reduce distracciones de ruido, incrementa productividad, mejora la privacidad del aula y hace un mejor confort acústico. ¿Cuánto cuesta tener o no tener el sound masking? Si vemos este valor, o esta explicación de acá es, en promedio, se encontró que los empleados perdían hasta 21.5 minutos por meras distracciones, ¿cierto? Por conversación, es decir, por escuchar algo que simplemente les llegó, que está en el ambiente. Algunos estudios incluso encontraron hasta 86 minutos al día. Si uno toma que tiene 100 empleados, a cada uno le paga $50,000 al año y multiplica eso por el 4%, es decir, la cantidad de minutos que se pierden al día, esto suma hasta $200,000 en pérdidas, en tiempo que realmente el trabajador no estuvo haciendo sus labores, sino que estuvo distraído. Entonces, si una inversión de este estilo, como el sound masking, permite ahorrar esa cantidad, ya es una tecnología que vale muchísimo la pena, ¿cierto? Y dependiendo de los tamaños, puede costar menos que eso, ¿ok? Si yo hablo de espacios de oficina, que es lo que hoy en día va teniendo mayor validez, para espacios corporativos puedo tener enmascaramiento de sonido indirecto, es decir, simplemente tengo una planta abierta, necesito que todo tenga sound masking, ¿ok? Pongo altavoces de radiación indirecta y cubro todo.
Necesito laboratorios de ingeniería, es decir, solamente ciertas áreas necesitan sound masking y necesito un control muy detallado. Pongo también enmascaramiento de sonido. Salas de conferencia con formación y necesidades de audio mixtas, es decir, a veces pongo un micrófono y a veces necesito que nada de lo que se escuche aquí adentro se escuche afuera, entonces lo pongo es afuera, no adentro de la sala de conferencia. En call centers, esto es muy importante, no solamente en espacios de trabajo, sino en call centers, donde yo tengo un montón de gente hablando al mismo tiempo y la conversación se filtra hacia la otra persona y también yo me estoy distrayendo porque estoy atendiendo a alguien aquí, pero escucho a alguien allá. En los call centers, el enmascaramiento de sonido es muy popular a nivel global. Y si yo también tengo espacios de oficina abiertos, ¿cierto? Necesito atacar directamente el área donde las personas están, entonces tengo esa posibilidad de tener sound masking en esas áreas. Y en el vestíbulo, donde tengo enmascaramiento sonoro, megafonía, perifoneo, llamados directamente sobre el mismo sistema, porque finalmente es audio, así que tiene esa capacidad, e incluso poner música de fondo a bajo nivel para generar también una experiencia desde la entrada, que las personas entren a la oficina y escuchen música y digan, ah, ok, bien, la música suena y paralelo a la música está sonando el enmascaramiento sonoro. Así que es también una forma de incrementar la funcionalidad de esa solución. ¿Ok? Otras aplicaciones que se salen de lo corporativo está en salud, por ejemplo, para proteger privacidad paciente médico, ¿cierto? Que es incluso por ley, y en farmacias o en sitios donde se espera que las personas descansen. Entonces el sound masking evita que esas personas tengan potenciales distracciones que no les permitan tener un descanso óptimo para un posoperatorio o para simplemente una hospitalización, ¿sí? En gobierno, instalación. ¿Sí? En departamentos legales, bufetes de abogados, tribunales, salas de audiencia, donde ahí sí que la privacidad del habla es ultra importante, el sound masking tiene sentido, ¿sí? En educación, donde yo tengo librerías, laboratorios, espacios donde también la privacidad es súper importante. En comercio, showrooms, espacios públicos, en grandes superficies, por ejemplo, si tengo oficinas de asesoramiento, donde también la privacidad es algo que es un valor agregado, entonces tengo ahí sound masking como una posibilidad. En hotelería, habitaciones de huéspedes, spas, sitios donde, de nuevo, privacidad es algo que yo necesito asegurar, el sound masking cabe nuevamente. Y por último, en call centers, en finanzas, en bancos, en sitios donde, de nuevo, privacidad. Yo necesito que la privacidad sea crítica y la productividad tenga que estar lo más alto posible. Entonces, si yo puedo optimizar el espacio de tal manera que mis empleados van a trabajar de la mejor manera, ahí el sound masking cabe. Les dejamos aquí al final más información, las referencias sobre sound masking, productos, reducción de distracciones, brochures tenemos incluso para diferentes verticales, y las referencias que habíamos mencionado de Harvard, Gensler, CNBC, para que las lean más en detalle y vean cuál es la tendencia a la que el mundo se está moviendo a nivel de trabajo. Con esto quisiera abrir entonces un espacio de preguntas y respuestas para ver si hay alguna duda, algo que quieran complementar, preguntar. Cuéntenos un poco qué es lo que tienen en mente. No sé si tenemos alguna pregunta. Les pueden poner en el chat caso tengan una pregunta. O sea, yo creo que usted fue muy claro en su presentación. Entonces, bueno, hasta ahora no tenemos preguntas. Entonces, bueno, el punto es que, José, usted puede dejar sus contactos en el chat para las personas, claro, en el futuro. Yo voy a dejar
mis contactos acá también. Así como José habló en el inicio de la presentación, nosotros somos especialistas, claro, Seattle Telecom, somos parceros muy cerca de Biamp para hacer la implementación de una solución de sound masking. Entonces, cuenta con nosotros para hacerlo, ¿ok? Este es el contacto de José en caso de preguntas, entonces preguntas más técnicas, pero que pueden contar con nosotros también en una futura instalación de sound masking. Como hablé en el inicio de la presentación, podemos hacer la implementación de sound masking en toda Latinoamérica. Entonces, cuenta con nosotros. Muchas gracias a todos por terem ficado hasta esta 1 hora de presentación. Entonces, muchas gracias, José. Muchas gracias por su tiempo también. Gracias a ti, Eric, por la invitación. Gracias a todos los que atendieron. Cualquier cosa estamos para ayudarles. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Hasta luego.